dicen gloria a Dios? A su nombre, el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Me alegra mucho, mucho verles, tenerles aquí en esta noche. Gloria al nombre del Señor Jesucristo para adorarle y glorificarle. Bueno, creo que hay alguien de aquí en el campamento, hijos de pastores. Otros hermanos han salido para la convención a Cali. Otros han viajado aprovechando estos festivos para visitar familiares, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios por ustedes que pueden estar aquí. También todos los hermanos y hermanas que a través de las redes sociales pues se conectan para escuchar la palabra de Dios, para gozarse con nosotros. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 5 verso 8. Gloria al Señor Jesús. Todos los hermanos y hermanas que han tenido participación en diferentes áreas para que sea posible este servicio, los bendigo en el nombre de Jesús. Hablando del grupo de alabanza, el hermano Alex en el aseo, el hermano Jairo como mujer. Gracias a Dios por el trabajo de cada uno de ustedes. Gloria al Señor Jesús. Y quiero hablar un poquito, hermano, de un tema que es muy importante para nosotros como iglesia, pero para el mundo no cristiano, pues gloria al Señor Jesús, de pronto con ideas erróneas, aleluya al Señor Jesús, con un significado diferente, como lo muestra la Biblia. Pero vamos a tomar este pasaje bíblico como introducción para desarrollar este pensamiento, el significado de la cruz. Romanos capítulo 5 verso 8, mi Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien que diga amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La Biblia es hermosa, la Biblia es preciosa. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mami. Es muy preciosa la escritura. Todos los versículos que encontramos en la Biblia son preciosos. Gloria a Dios. Pero este es uno de los que más me gusta a mí, porque tiene un valor, un significado, hermanos, incalculable, donde se derrama el amor de Dios, donde vemos de una manera muy clara, muy palpable, el amor de Dios. Alguien que diga amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay muchas razones para nosotros congregarnos, muchos beneficios de congregarnos. Gloria al Señor Jesús. Pero uno de tantos es encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Encontrar ese amor derramado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Básicamente el significado de la cruz es la muerte. Esto es el significado de la cruz. La muerte, nos habla de muerte. Aproximadamente del siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, la cruz era un instrumento de ejecución que resultó en la muerte por los métodos más torturosos y dolorosos impuestos por los romanos. En la crucifixión, o bien una persona era atada o clavada a una cruz de madera y dejada colgada hasta que lentamente muriera. Era una muerte horrible. Ahora no era para cualquier persona, era para malhechores de una manera especial. Gloria al nombre del Señor. Así que la muerte sería lenta y muy dolorosa, la muerte de cruz. Dentro de la cultura de los primeros cristianos, la cruz tenía una connotación negativa. Era el símbolo de la ejecución de los peores criminales. Así que usted vaya haciendo una idea como de una manera errónea confundieron al Salvador del mundo. No entendieron a qué vino él. Ahora él tenía que morir por nuestros pecados.
Y gracias a Dios que lo hizo, porque al él morir en la cruz por nuestros pecados, ha dado la victoria más grande a la humanidad. Y nosotros hemos sido beneficiados. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin embargo, a causa de Cristo y su muerte en la cruz, el significado de la cruz hoy es completamente diferente. En el cristianismo, la cruz es el encuentro del amor de Dios y su justicia. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo vio Juan el Bautista. La referencia de Jesús como el Cordero de Dios apunta a la institución de la Pascua judía, según Éxodo capítulo 12, cuando ellos salieron de Egipto y el Señor les dio un gran mandamiento a cada uno de los israelitas. Se les ordenó que sacrificaran un cordero sin mancha y untaran la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de su casa, para que fueran liberados cuando el ángel de la muerte pasara por ahí. Porque aquí sí, hermanos, este hombre tendría que dejar libre al pueblo de Israel. Con este juicio, Dios le dijo a Moisés que Faraón tendría que dejarlos salir. La sangre sería la señal para que el ángel de la muerte pasara sobre esa casa, dejando seguro a aquellos cubiertos por la sangre del cordero, que iban a sacrificar y que iban a pintar los dinteles de las puertas de sus casas. Ahora, cuando el Señor Jesús vino a Juan para ser bautizado, Juan lo reconoció y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. O sea que Juan trajo a su memoria aquella profecía cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto, y ahí tendría que morir ese cordero, y tendrían que poner esa sangre en los dinteles de las puertas de la casa. Dios le dio esa revelación a Juan, y cuando Juan vio al Señor Jesucristo, dijo: este es el cordero. Él lo señaló. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un aplauso a nuestro Rey. Por lo tanto, Juan identificó a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios para el ser sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Uno podría preguntarse: ¿por qué Jesús tuvo que morir? Aleluya. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Y hay gente que para este tiempo siente mucha tristeza, y ahí cuando pasan las películas sienten nostalgia, y hasta quisieran ponerse en ese lugar, y hasta quizás hasta algunos de nosotros estuvimos ahí. Y cuando veíamos aquellas escenas sentíamos tristeza, sentíamos lástima. Por hoy entendemos que era necesario que Él muriera por el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Este es el mensaje fundamental de la Biblia, la historia de la redención. La historia de la redención es el tema central que nosotros encontramos en las Escrituras. Encontramos más de 7,000 promesas a favor del pueblo de Dios, a favor del pueblo cristiano. Promesa aquí, promesa acá, para todo encontramos una promesa. Pero el tema central es la redención. Y nosotros estamos aquí, o debemos de estar aquí, porque estamos agradecidos con Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y nosotros fuimos contaminados, alcanzados por la maldad. Aleluya. Y un santo, una persona sin mancha, tenía que morir en nuestra condición. Tenía que ponerse como puente entre Dios y el hombre. Y este fue nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Y nosotros debemos de ser muy agradecidos.
Hoy, mientras estaba dando el toque final a estas notas, estaba recordando al profeta Habacuc. Y él dijo: bueno, aunque se acaben las vacas, aunque se acabe el ganado, aunque la higuera no florezca, aunque se acabe todo, pero yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Porque, hermano, algo central, algo que debe llenarnos de gozo a nosotros, es la salvación de nuestras almas. Alguien que le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Este es el secreto del Evangelio: la salvación de nuestras almas. Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre y la mujer a su imagen y los puso en el jardín del Edén para ser mayordomos de la tierra, de todo lo que Dios había creado. Sin embargo, debido a las tentaciones, como nosotros conocemos la historia de Satanás, aleluya, que usó la serpiente para engañar a Adán y Eva y los engañaron. Ellos pecaron, y cuando pecaron, cayeron de la gracia de Dios. Una maldición vino sobre ellos. De esta manera ellos transmitieron la maldición del pecado a sus hijos y generaciones siguientes, a tal punto que, pasando solamente 6 capítulos en el libro de Génesis, hermanos, encontramos algo terrible: que Dios se arrepiente, que traducido del hebreo, Dios se dolió en su corazón de haber creado al hombre. La maldad ya era demasiada, no menos que la que se ve hoy en día seguramente. Pero aquí encontramos a Dios doliéndose en el corazón de haber creado al hombre. Pero Dios tenía un plan, gloria al nombre de nuestro Señor Jesús, para levantar a esa raza caída. Aleluya al Señor. Dios tenía una estrategia para redimir a la humanidad: la cruz, el Calvario. Y por eso, de una manera personal, me fascina este versículo, porque toca las entrañas de mi vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, nadie se escapa. Aleluya. Todos caemos en esta situación, pecadores. Nacemos con esa sentencia de pecadores. Pero le tengo buenas noticias: Cristo murió por nosotros. Amén. Por causa del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, aquellos que ponen su fe y confianza en Él, obedeciendo Hechos 2:38. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a las aguas, es un tipo de muerte. Estamos muriendo al pecado. Por eso necesitamos ser bautizados, y no de cualquier manera. Amén. Porque de tal manera Dios ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Yo creo que no es un tiempo para pensar, reflexionar 1 o 2 días o cambiar de alimentación. No. Lo que Dios espera del hombre es un arrepentimiento. Dios espera que el hombre tenga un encuentro personal, real con Él. Él ya murió. Él pagó por nuestros pecados. Y no solamente murió, sino que Él resucitó. Y es la victoria más grande, más gloriosa que la iglesia del Señor puede tener. Que Él murió, pero también resucitó. Amén. Por eso Él llama a sus seguidores a tomar a su cruz y a seguirlo. Mateo 16:24 dice que el que quiera ser su discípulo
debe tomar su cruz, debe negarse a sí mismo y seguirlo, renunciar a todo lo que es pecado. Hago énfasis en esto, hermanos, y sin ofender a nadie. Para Dios todos los días son santos, todas las semanas son santas. No son 2 ni 3 días, no más. Todos los días de la vida el hombre debe vivir para Dios, arrepentido, reflexionando, adorándolo, glorificándole a Él. Hoy en día este concepto de tomar la cruz ha perdido mucho su significado original. Normalmente utilizamos, o algunos utilizan el tomar la cruz para dar a entender una situación incómoda o molesta. En algunas ocasiones le pregunta a alguien cómo está y dice, no, aquí con la cruz. Dando a entender que algo la está incomodando, que un aguijón le está molestando, aleluya. Pero hablar de la cruz es hablar de morir al pecado. Hablar de la cruz es hablar de obediencia al evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el Señor Jesús está llamando a sus discípulos a comprometerse en un negarse a sí mismo de manera radical. Hay muchos preparativos en la ciudad, en las ciudades. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero de aquí al lunes la gente está en su normalidad. Es más, muchos aprovechan estos espacios para corromperse, para pecar. Pero que Dios tenga misericordia. La cruz significó solo una cosa para una persona en el siglo I, y era la muerte. Era la muerte. Hoy en día algunas personas a las que les gusta llevar una cruz en un colgante en alguna parte de su cuerpo, lo usan como una protección, como un amuleto. Hace algunos años negocié con un hombre un automóvil. Bueno, yo le pagué su dinero, él me entregó el automóvil, me entregó los documentos. Y cuando yo fui a encender el carro, ahí en el freno había una cruz amarrada. Una cruz de madera, una cruz pequeñita. Y yo entendí lo que de pronto él trataba de hacer para que yo lo protegiera, para que Dios lo guardara. Aleluya al Señor Jesucristo. Pero esto es más que un amuleto. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Para nosotros la cruz, aleluya, el madero donde murió nuestro Señor Jesucristo, representa más que eso. La cruz es un solo símbolo de algo poderoso que sucedió sobre ella. Nuestro Dios se hizo hombre y murió en la cruz por tu pecado y por el mío. Él fue el cordero sin mancha, sin defectos, aleluya. No había hombre que llenara ese requisito, y él como espíritu no lo podía hacer. Es así que hay ese gran misterio. Dios se hace hombre. Por eso el apóstol Pablo dice: e indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Pero ¿para qué Dios se hizo hombre? Para ir a la cruz y morir por los pecados de toda la humanidad, aleluya. Y cuando uno acepta este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y obedece, bautizándose, arrepintiéndose de los pecados, llenándose del Espíritu Santo, la vida a tal persona le cambia. La vida es diferente. Por eso dice mi Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, aleluya. Porque el resultado, el fruto de ese sacrificio, cuando alguien lo acepta, es un cambio de vida. Por eso rápidamente quiero que veamos algunas de las cosas que la cruz representa.
El significado de la cruz representa el inmenso amor de Dios para con nosotros. Y algunos no entienden el gran amor de Dios. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Yo creo que este mundo no es mejor que el que vivió Noé. Puede ser peor. Y Dios no ha acabado con la humanidad por su amor, porque Dios tiene un plan. Dios espera que la gente se arrepienta. Por eso todavía dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera entre él y Dios. Quedaron atrás la amistad y el compañerismo que habían disfrutado antes que el pecado entrara al mundo. Pero el amor de Dios por el ser humano era tan grande que no podía dejar que todo se quedara así por siempre. Murió por la humanidad. Por eso cuando una persona se arrepiente de sus pecados, en otras palabras, acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la vida de esa persona le cambia. Hay una sonrisa en la vida de esa persona. Así hayan necesidades, así hayan problemas, pero hay gozo, hay paz, hay fe, hay una esperanza, hay algo que nos llena, hay algo que nos alienta. Así hayan situaciones que nos acosen, hay algo en lo profundo de nuestro ser. El castigo que merecíamos, hermanos. La cruz nos habla del castigo que nosotros merecíamos. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto se puede enlazar con Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. El significado de la cruz nos habla de la señal del nuevo pacto, de una nueva esperanza, un nuevo ideal para la humanidad. Por eso cuando el Señor Jesús quiso compartir la cena con los discípulos, les dijo: haz esto en memoria de mí. Cada que ustedes hagan esto van a recordar mi muerte. Pero también van a anunciar que yo vengo por segunda vez. Porque Cristo en cualquier momento le va a apagar la luz a este mundo y va a venir y va a levantar la iglesia a todos los que han sido redimidos, aleluya. Y vamos a andar por las calles de oro y el mar de cristal, dice la Biblia, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Algunos sufren más que otros, pero hermano y hermana, ten fe, ten confianza. Ese dolor, ese aguijón, ese malestar, eso que sientes un día, se va a acabar. Porque el Cordero pronto viene. Cristo pronto viene. Cristo pronto viene, aleluya. El que murió en la cruz del Calvario pronto viene. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario marcó un nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y el hombre a través de su cuerpo partido y quebrantado. Ya lo que le estaba enseñando a sus discípulos con la Santa Cena. Amén. El sacrificio en la cruz representa la conquista del Señor Jesús sobre el pecado y la muerte. Amén. Él venció al pecado, aleluya, y a la muerte. Cuando Cristo murió por toda la humanidad y luego resucitó entre los muertos, Él venció la muerte y vive para siempre. Cuando lo recibimos como Señor de nuestras vidas,
Esa victoria viene a ser nuestra herencia. Aunque nuestro cuerpo físico muera, tendremos vida eterna junto con Él. Viviremos con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. ¿Qué significa la cruz? Que el Señor Jesús venció al diablo y sus demonios y nos ha dado una gran victoria. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, mostró de una vez por todo que Él reina sobre todo, e incluso sobre el diablo y la oscuridad espiritual. Nada ni nadie tiene más poder que Dios. En el momento en que Jesús murió, toda la tierra se estremeció. Lo injuriaban, gloria al Señor Jesucristo. Hasta quisieron doparlo, dándole vinagre con hiel, que era una mezcla, una bebida que acostumbraban los romanos, darle a los reos como para doparlos, para que no sintieran tanto el dolor, el martirio de esa muerte tan dolorosa como era muerte de cruz. Y Él no quiso beberlo, gloria al Señor Jesucristo. Pero en su humanidad, como Dios en su humanidad, cuando Él exclamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Quisieron nuevamente darle vinagre. Pero minutos después dice la Biblia que Él expiró su espíritu. Aleluya. Humanamente murió. Y cuando Él muere, la tierra se estremece. Esto no podía pasar desapercibido, aleluya, porque no estaba muriendo cualquier reo, cualquier delincuente. Era el Dios en su humanidad, y la tierra se estremece. El velo del templo se rasga en dos, las rocas se partieron. Los sepulcros de muchos santos se abrieron y resucitaron. Y aún muchos de esos mismos que le habían crucificado dijeron: ahora entendemos verdaderamente que sí era el Hijo de Dios. Pero gracias a Dios por ese sacrificio, aleluya. Gracias a Dios porque nos ha dado vida, aleluya. Nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha dado esperanza de salvación. Nada fue indiferente. En ese preciso instante se marcó un nuevo comienzo en el ámbito espiritual. Fue el momento en que Jesús ganó nuestro acceso a la vida eterna y derrotó al enemigo de nuestras almas. Quiero concluir. El apóstol Pablo dijo: jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14, porque el apóstol Pablo entendió perfectamente lo que significaba la muerte del Señor Jesús en la cruz. Porque la cruz es la vida, la cruz es gozo, la cruz es alegría, la cruz es felicidad para el cristiano. Aleluya al Señor Jesús. Pues no hay ira tan profunda que la cruz de Cristo no apacigüe, ni transgresión tan grave que no quite. No hay sufrimiento tan profundo que no pacifique, ni hay mancha tan sucia que el Señor Jesús no limpie. Él todo lo puede hacer. Y con esto cierro. Y no hay pecado tan grande que la cruz de Cristo no borre, ni deuda tan grande que no pague. Como dice la canción de antaño: oh, excelsa es la cruz de Cristo. Un aplauso para nuestro
Dios, esto y mucho más significa la cruz que llevó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estén de pie, por favor, hermanos. Yo los animo a amar a Jesús. Los animo. Cada día más y más de Cristo. Por encima de cualquier circunstancia, cualquier situación que estés viviendo, a Dios no le podemos dar la espalda. Necesitamos enamorarnos más de Él. Si nosotros estudiamos la vida, la historia de Job, vemos que en su peor crisis él se enamoró. Dijo, así se acabe todo. Es más, dijo, así me mate, pero en Él le voy a esperar. El apóstol Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, porque todos somos pecadores. Lamentablemente nacemos con la mancha del pecado. Hay salvación, hay esperanza para el hombre perdido. Si en este recinto hay alguien que no se ha arrepentido de sus pecados y quieren esta noche arrepentirse de sus pecados, lo puede hacer. Es la mejor decisión que el hombre puede hacer. Entregar su vida a Cristo, aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. No abstenerse de comer carne, comer pescado y encerrarse y antiguamente nos decían que hasta bañarnos era pecado, y un sinnúmero de cosas que teníamos que cohibirnos. No, lo que el hombre necesita es entregarle su vida a Dios.